Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy nos habla de la parábola de los talentos. Y resulta que había un dueño de una hacienda que había dejado encargada la misma a unos siervos. Y a cada uno de ellos le dejó algunos talentos según la capacidad de cada uno de ellos. Al primero de los siervos le dejó 5 talentos, al segundo le dejó 2 talentos y al último un solo talento. Resulta que se va el dueño de la hacienda y después de un tiempo vuelve para ajustar cuentas. Los 2 primeros siervos habían trabajado esos talentos y los pudieron duplicar. Pero el último de los siervos no lo trabajó, no lo pudo duplicar y lo devolvió tal cual, es decir, el mismo talento. Y cuando estaba el dueño de la hacienda escuchando y recibiendo cada uno de ellos, es decir, los que lo habían trabajado, le dice a los 2 primeros siervos: siervo bueno, como has sido fiel en lo poco, te voy a poner al frente de mucho. Entra al gozo del Señor, le dice a los 2 primeros siervos. Pero al último de los siervos le dijo: siervo malo y perezoso. Y termina el Evangelio diciendo de que fue echado a las tinieblas, donde es el llanto y el rechinar de dientes. En la época de Jesús, un talento era aproximadamente unos 34 kilos. Era mucho. Sin embargo, este último siervo no lo trabajó. Fue un vago, fue un perezoso. Todo lo que había recibido del Señor no lo trabajó. Y vale preguntarnos entonces, ¿cómo estamos poniendo nuestros talentos recibidos de Dios al servicio de Él? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Todo lo que has recibido del Señor lo has puesto a su servicio? Quizás tienes manos para trabajar, quizás tienes pies para trabajar, tienes un corazón para amar. Hay diferentes dones. Algunos tendrán el don de cantar, otros el don de predicar, otros el don de consolar, otros de aconsejar, otros de enseñar, otros de ser excelentes padres, excelentes madres, etc. Hay diferentes dones en la vida, pero todos deben ser puestos al servicio de Dios. Además, aparte de esos dones recibidos, todo lo que nosotros hemos conseguido aquí en la tierra no ha sido por nuestros propios méritos, ya sea en la parte académica, laboral, profesional, científica, económica, etc. Nada lo hemos conseguido por nuestros propios méritos. Todo ha sido por pura misericordia de Dios. Entonces, si lo hemos recibido de Dios, ¿cómo lo ponemos a su servicio? Tenemos que ser como aquellos 2 primeros siervos que lo trabajaron y que lo pudieron duplicar. Todos los dones, todos los talentos que tú también tienes, ponlos al servicio de Dios y ponlos a trabajar para la construcción del reino de Dios. De esa manera quedará justificada nuestra existencia y podremos entrar al reino de los cielos, y porque ponemos en práctica aquellos talentos al servicio de Dios para que vayan las almas a Dios, podremos entrar al reino de los cielos, que es donde debemos aspirar llegar cada uno de nosotros. No seamos como ese último siervo que no hizo nada. Todo lo que había recibido de parte del Señor lo había desperdiciado, es decir, pensó en sí mismo y no pensó en Dios. No seamos como ese siervo, no pensemos en nosotros mismos. Primero pensemos en Dios para la construcción de su reino. Y además, seamos sinceros. Comparándonos con los santos del cielo cuando estaban aquí en la tierra, realmente hasta el día de hoy hemos hecho poco o nada. Nos falta mucho para la construcción del reino de Dios. Pongámonos a trabajar como esos siervos. Pongámonos a trabajar para el reino de Dios. Pon a trabajar esos dones, esos talentos que Dios te ha dado por pura misericordia. Bendiciones en Cristo Jesús y que la gracia de Dios quede contigo. Un abrazo.